Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, estamos aquí en Maranata, domingo 9 de enero de 2022. Estamos en la segunda predicación del año. Esperamos que mi Señor Jesucristo, eh, con su bendita palabra, redarguya sus corazones, hermanos, y sobre todo a aquellos que estamos buscando la palabra, pues que entendamos más. Los que no la conocen al Señor, la palabra del Señor, pues que esa palabra sea de bendición para su vida, hermanos. Es el deseo de cada vez que venimos y nos presentamos aquí ante todos ustedes. Maranata es un esfuerzo de, de nosotros para poder transmitir la palabra a nuestro Padre precioso, y sabemos que pues es bendición para todos nosotros, y es un orgullo y sobre todo un gusto maravilloso de estar aquí presentes. Y pues para nosotros es un privilegio maravilloso que el Señor nos haya escogido para poder predicar su bendita palabra, hermanos. El día de hoy en Maranata, es Iglesia Virtual del Señor Jesús, el día de reposo es el tema de hoy, el día de reposo. Sabemos que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer en 6 días, y el séptimo día lo usó para descansar, y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también si queremos refrendar ese homenaje a nuestro Padre, que ese día lo instituyó para que nosotros entendiéramos que debemos de descansar ese día, pero en Cristo. Descansar en el Señor es escuchar su bendita palabra, hacerlo ese día, dedicarlo como ofrenda al Señor, como una ofrenda de amor al Señor Jesucristo, que es lo menos que podemos hacer, hermanos. Darle ese día especial para predicar su palabra, para escuchar su palabra, y en su caso también, pues hacer la obra de Dios todos los días. Por todos los días son días del Señor, pero ese día Él quiere que no hagamos otra cosa más que dedicarnos a pensar, predicar, hacer la obra de Dios, que es lo que debemos de hacer todos los que estamos con ese encargo de Dios. Pero para toda la comunidad cristiana, lo más importante es que recordemos que el Señor nos ama, y Él dio su vida por nosotros, y Él resucitó para mostrarnos que el poder de Él mismo, y manifestarnos ante el mundo como lo que somos, siervos de Dios, no diciendo que somos cristianos, sino haciendo la obra de Dios, haciéndola viva la palabra. Vivir la palabra de Dios es lo más hermoso que podemos ofrecerle a Dios como ofrenda. Independientemente de que lo que piensen muchas personas, sabemos que lo importante para Dios es cómo vivimos la Biblia, cómo hacemos la Biblia, porque desgraciadamente hay veces que enfocamos nuestra vida, todo nuestro quehacer, lo enfocamos hacia el dinero, hacia hacer más dinero y más dinero. Y como comentaba yo ayer en la mañana, bueno, ayer con mi hija, bueno, más bien fue muy temprano hoy, fue como a las 5 de la mañana, estaba platicando con mi hija, y le decía yo a mi hija Noemí que debemos de entender que debemos de vivir la Biblia, no nada más decirla, porque es fácil decirla, lo difícil es hacerla. Amén. En el nombre de Jesús, espero que se entienda esto. Empecemos con la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, no sin antes darle las gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí, hermanos. Señor, Maranata en su conjunto, como un cuerpo vivo de su palabra, Señor Jesús, le damos las gracias por darnos la oportunidad de escuchar su bendita palabra. Esta palabra que esperamos nos redarguya, nos corrija, nos enseñe, nos instruya a ser mejores hijos de usted, Señor Jesús. No hacer lo que no debemos de hacer, y hacer lo que debemos de hacer, pero con amor, por amor a usted, Señor Jesús. Agradecimiento pleno, porque estamos viviendo su gloria, Señor Jesús, en la tierra. Esa gloria que emana de usted, Señor Jesús, ese Santo Espíritu que tiene en cada uno de sus hijos. Ese Espíritu Santo, Señor Jesús, que es el que nos mueve a hacer lo bueno delante de sus benditos ojos, Señor. Esperamos ser agradables a sus benditos ojos de usted, Señor Jesús,
porque recibimos su bendición en cada momento que estamos en la tierra, Señor. Vivir estos años de cristiandad que hemos tenido por la gracia de usted, Señor, es lo más hermoso que hemos podido percibir de su bendita presencia en nuestras vidas, Señor. Todo ha cambiado gracias a usted, Señor precioso. En su santo nombre, gracias, Señor precioso, y que su palabra, Señor, penetre hasta el tuétano de los huesos y sea capaz, y sabemos que es capaz, no lo dudamos, de cortar incluso el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu de nosotros con su bendita palabra y penetra hasta el tuétano de los huesos y hace cambiar nuestra mentalidad desde el día que lo conocimos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, en su hermoso nombre, Señor Jesús. Amén. Mateo 12, 1 al 13. Amén. En este día vamos a ver lo que dice la palabra. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, que siempre estaban detrás de él y para ver encontrarle algo que pudiera provocar a juicio, ellos siempre estaban detrás de él tratando de molestarle, pero el Señor siempre tenía la respuesta justa y adecuada para poderlos poner en su sitio. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que no con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el que estaba ahí? Dios mismo, hermanos. Dios mismo. Él es mayor que cualquier ofrenda, que cualquier templo, que cualquier disposición legal de lo que era el Levítico. Sabemos que eso no lo entendían ellos porque ellos eran apegados a una ley que no contemplaba a Jesucristo como el Mesías. Ellos, hasta la fecha, no lo aceptan como el Mesías. Ellos todavía están esperando a su Mesías. Y digo ellos con tristeza porque nosotros, bueno, mi familia pertenece a nuestra iglesia cristiana, pero tengo sangre judía yo también, por la gracia de Dios. No podemos más que sentir tristeza que nuestros hermanos judíos no tomen a la palabra como válida en ese tiempo y ahora también. Pero en fin, cada quien vive su vida. Y somos responsables de lo que hacemos y vamos a poder estar en presencia de nuestro Dios algún día. Y Él va a ver como juez a todos y cada uno de nosotros. Vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. El número 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Pasando por ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús otra vez para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Qué pregunta, ¿no? Personas que enseñaban la palabra pero que no la vivían, hermano. Es claro aquí. El 11 es: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esto cayera en un hoyo o en día de reposo no le eche mano y la levante?
todos iban a hacerlo, pero ¿por qué lo harían? ¿Por humanidad? ¿Por respetar, respetar algo? No, simple y llanamente por dinero, porque la oveja, desgraciadamente, la veían como un objeto de cambio, de moneda de cambio, la vendían y tenían temor que se les muriera y que no tuvieran dinero. Así se manifiesta esto. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Lo estaba poniendo al hombre como algo que valía más que una oveja, porque ellos así lo veían. Ellos todo lo veían y lo siguen viendo como moneda de cambio. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Con hechos maravillosos, con maravillas y milagros que hacía nuestro Señor frente de ellos, cara a cara, frente de ellos en su sinagoga. Él estaba haciendo la obra de Dios, porque Él es Dios mismo. Amén. Entendamos, hermanos, que no debemos de ver las cosas, sea que es lo que sea, sea una cosa sin vida o una cosa con vida, no la debemos de ver como una cuestión de dinero, sino debemos de anteponer la misericordia de Dios. Y Él tenía misericordia por todos ellos. Es como decir que los médicos no podemos atender a la gente porque es día de reposo. No, aquí cualquier día que vienen las personas las atendemos, no importa la hora. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios primero que nada. Y claro, todo implica un gasto porque gastamos dinero, gastamos en medicamentos y todo lo que hacemos. Pero lo hacemos por la finalidad es siempre ayudar a los que están en problemas. Y a nosotros nos mueve más que nada la misericordia, no tanto la cuestión económica. Y pueden decir lo que quieran, pero cada quien sabe lo que tiene en su corazón, hermanos. Y lo más importante es mostrar misericordia porque somos hijos de Dios. Si realmente lo sentimos en el corazón, lo debemos de hacer como prioridad, la misericordia hacia nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor. De ahí debemos de entender, hermanos, que todo lo que hizo el Señor siempre que estuvo caminando en la tierra, porque fue una promesa que hizo en Isaías que Él iba a caminar en medio de nosotros y lo cumplió. Él podía haber estado en la tierra como lo que Él quisiera en el momento que Él quisiera, pero Él siempre buscó la manera de hacer la obra de Dios ante la vista, pero siempre apegado a su bendita palabra y a sus profecías. Nunca hizo nada que no correspondiese a su profecía que hizo en Isaías. Amén, hermanos. Vamos a leer en qué se fundamentaba el Señor para decir lo que estaba diciéndole a los fariseos. Leemos Deuteronomio 23, 25, hermanos. Y acuérdense que eso es mucho antes de que viniese el Señor a la tierra. Y dice Deuteronomio 23, 25, es el Antiguo Testamento, la Torá de ellos, los 5 libros primeros del Pentateuco, que ahí dice, cuando entres en la mies es el sembradío que sí es lo que significa mies, de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Dice claramente, puedes tomar con tu mano y comer de ahí. Amén. Mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. La hoz, ustedes saben muy bien, los que son eh, eh, son personas que se dedican al campo. La hoz es una navaja, una que tiene una forma muy especial, como de ganchito. Yo nunca he visto una, yo nada más la he visto en tele o en alguna cosa, ¿no? Pero nunca físicamente. Pues yo soy capitalino, aquí nada más vemos puras cosas de la capital de la ciudad, ¿no? Pero la conocemos por lo menos de
por haberlo visto en una película o cosas así, ¿no? Pero no podemos nosotros cortarlo porque así ya implica ya un daño y eso está prohibido. Estaba prohibido desde el Deuteronomio, cuando sabemos que el Pentateuco lo escribió Moisés, la ley mosaica. Ellos eran y son muy legalistas y siguen la Biblia, pero no saben que el que estaba ahí era Dios mismo y los estaba al mismo tiempo evaluando, ver cómo eran y cómo veían la palabra. Es una prueba para ellos y no la pasaron, desgraciadamente. De ahí nos vamos al Salmo 3.5 y dice claramente aquí el Salmo 3.5, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este es un regalo de Dios para todos aquellos que siguen la palabra de Dios. Amén. Irse a dormir con la paz en su corazón de que está haciendo la obra de Dios, de que está obedeciendo al Señor. Sobre todo, es lo más importante, estar en paz. La paz de Dios solamente la da Él. ¿Y cuándo la da el Señor? Cuando usted está haciendo todo lo que debe de hacer. Si usted está con problemas en su corazón, debe de buscar la palabra de Dios, acudir con su pastor y platicarle al hermano o a una hermana, no sé, al que tenga, vea usted que es un hombre de Dios, no precisamente los pastores nada más, sino hay otros hermanos que, los ancianos de las iglesias que tienen ese regalo de Dios, de la paz en su corazón y que pueden guiarlos a través de la palabra. Porque no los van a guiar con su palabra de ellos, ni con su conocimiento de ellos, sino con la palabra de Dios, que es la sabiduría del Señor. Amén. Si usted algún tiempo tuvo problemas, como yo también algún tiempo yo tuve problemas para dormir y problemas de otro tipo, pero porque no vivía en la palabra del Señor. Yo trataba de solucionar mis problemas porque no era cristiano, y lógicamente pues no tiene usted la sabiduría del Señor y pues se equivoca cada vez que hace alguna cosa que usted cree que está bien y hace lo contrario a la palabra del Señor. Ese es el punto, ¿no? El único que nos da la sabiduría es la palabra del Señor Jesús. Y los que conocen la palabra pues son los hermanos que están dedicados a ello. Y algún día pues nos llamó la atención y seguimos caminando en la palabra de mi Señor Jesús y sabemos que ahí tiene todas las respuestas para cualquier problema que usted tenga en su vida, hermano. Ahí están las respuestas del Señor Jesús. Nadie más que Él, nadie más que el Señor, nuestro Dios, es el que tiene la respuesta justa y adecuada al problema que usted viva, no importa cuál sea. No importa cuál sea. Hay mucha sabiduría humana escrita, libros de, de filosofía, libros de psicología, libros de psiquiatría, de todo hay sabiduría humana aplicada para poder sanar a las personas. Hay medicamentos poderosísimos para poder resolver algún problema en su cuerpo, según ellos. Yo soy médico y tengo esa mentalidad desde que yo estudié, pero claramente yo la entiendo, pero la paso la paso a través del tamiz, del colador, ¿no? Como un colador, la Biblia. Para mí me sirve porque mi Señor deja aparte lo humano y deja más que nada lo divino, el mensaje de Dios. Todo lo que tenemos en nuestra vida hay que pasarlo a través de ese tamizaje que se hace con la palabra de Dios. Es importante entender que no es fácil hacerlo. Esto se necesita muchos años de estudio de la palabra y sobre todo, más que eso, el amor al Señor es lo que le hace a usted percibir cuál es el mensaje de Dios. Y no es fácil, hermanos, es complicado, pero eso se logra a través de oración, sobre todo oración, y vivir la palabra de nuestro Padre precioso. Es lo más importante, porque el que nos enseña es Él, no nosotros creamos que lo vamos a entender con nuestra palabra, con nuestro cerebro analítico de médico. No, eso se entiende a través de la palabra. Cuando usted se somete a la palabra, cuando usted sabe que la palabra del Señor es la palabra de sabiduría de Dios y no hay nada más grande que nuestro Señor Jesús.
porque Él es Dios y nuestro Señor, y siempre nos va a ayudar si nos sometemos en humildad al Señor. Él nos va a ver como lo que somos para Él, sus hijos amados, porque Él nos escogió para su bendita obra. Amén, hermanitos. De ahí pasamos, hermanos, a Isaías 42, del 1 al 4. Aquí es la profecía donde dice claramente que el Señor viene a hacer su obra, y lo dice claramente el Señor está hablando a través de Isaías. Dios mismo está hablando ahí, Jehová de los ejércitos, que es el mismo Dios. Nada más hay un Dios, no hay dos ni tres, nada más hay un Dios, y es Jehová, la manifestación en ese tiempo de Dios. He aquí mi siervo, dice el Señor. Está diciendo cómo va a estar ahí el Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Amén. Nuestro Señor Jesús es escogido. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y la única verdad que existe es la palabra del Señor Jesús. Nadie más. Sabemos que Jesús es Dios. Y cuando conocemos la palabra, todos los aprendizajes que teníamos en nuestra mente, desde el punto de vista mundano, todo lo que leíamos de filosofía, todo lo que leímos de los grandes filósofos, desde Aristóteles y todos ellos, ¿no? Los que había en ese tiempo y los que siguen habiendo, son gente que tiene mucha capacidad, pero muchas veces va en contra de la palabra de Dios, porque se autonombran como salvadores del mundo a través de su filosofía, y el único que nos ha salvado del mundo es la verdad de la palabra de Dios. Y dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hay muchas personas que a través de la palabra encontraron la salvación, no nada más de ellos, hermanos, porque cuando el Señor penetra su palabra en una familia, esa palabra penetra, penetra y penetra, y va cambiando la mentalidad de todos aquellos que la conocen. Apegados muchas veces a Nietzsche, a Marx y todo eso, yo era uno de ellos. Me encontré una vez en un callejón sin salida, y la única luz que me liberó de todo eso, que vivía como preso de mis problemas, fue la palabra de mi Señor Jesucristo. Y lo digo con humildad. Toda la filosofía se cayó, se derrumbó, toda la psicología médica que yo estudié, todo aquello que yo veía como mi conocimiento maravilloso del que aprendí en la Universidad de México, eso cayó ante la verdad única de la palabra de Dios. Y me siento libre desde entonces, hermanos, y soy realmente convencido de que solamente hay una salvación. La palabra de Dios nos hizo libres, en el nombre de Jesús. De ahí vamos a Mateo 12, 46. Amén. 12, 46 al 50. Dice, una parte del de Mateo nos dice claramente que qué significamos para Dios desde que estuvo en la tierra el Señor Jesús, qué significamos para Él. Fíjese el valor que le da a sus seguidores del Señor. Dice, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre
¿y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Y el 50 es maravilloso. Fíjese bien, léanlo con cuidado. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, de mi Padre, que los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿De acuerdo? Amén. ¿Quién es el Padre de nosotros? Nuestro Dios. Ahí está hablando Jesús, hombre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es una dualidad maravillosa que solamente Él la tuvo cuando estuvo en la tierra, como 100% hombre, 100% Dios. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjese cómo nos conceptúa el Señor, cómo nos tiene en un punto hermoso cuando estamos siguiendo su palabra, hermanos. ¿De acuerdo? Y ellos, sus hermanos y su madre, María y sus hermanos y hermanas del Señor, estuvieron en el aposento alto y recibieron el Santo Espíritu de Dios. Claramente nos decía nuestro apóstol, el hermano Tomás Drost, nos decía, María era pentecostal, es pentecostal, porque estuvo en el aposento alto junto con todas otras 119 personas y recibió el Santo Espíritu del Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Es pentecostal, la madre de nuestro Señor Jesús. De ahí caminamos hacia Marcos 2, 25 al 27. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Estamos repitiendo lo que vimos de Mateo. En Marcos, ¿de acuerdo? Y dice, son los versículos paralelos y a veces hasta se ven en varios, son hasta en 2 o en 3 ocasiones con los diferentes libros del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas, y ahí viene todo esto. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué hizo el día de reposo el Señor? Para que nosotros entendiéramos que ese día todo tiene un propósito en Dios. Él no hace nada porque sí. Él quería que este día lo dedicáramos al Señor, el día del reposo, cuando Él descansó. Pero es un mensaje de Dios. Nosotros no debemos de afanarnos. El día domingo debemos despertarnos tranquilos y no hacer nada más que pensar en nuestro Padre precioso. Todo ese día estar pensando qué hacer, cómo caminar, cómo vivir la Biblia. Es un regalo de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. De ahí nos vamos a Levítico 24, 5 al 9. Dice, ahí viene el origen del pan de la proposición. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Son medidas de ese tiempo. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro.
y será para él pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. ¿Quién lo ponía ahí? El sumo sacerdote. Amén. Y será de Aarón y de sus hijos, que él era el sumo sacerdote, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así de importante es el pan de la proposición. Es una ofrenda a Dios. Y ahí vemos que él entró porque lo iba persiguiendo Saúl para matarlo. Y él siempre respetó la vida. Tuvo dos veces a punto, tenía la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo David. Y no lo hizo ¿por qué? Porque una persona que es elegida por Dios debe ser respetada su vida. No debemos de hablar nada de él porque el Señor por algo lo tiene escogido para su obra. Todos los sacerdotes del Señor somos escogidos por Él y es una cosa impresionantemente hermosa poder entender que el Señor nunca se equivoca y si no se equivoca tenemos que ser consecuentes con lo que lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros. Estudiar la palabra y tratar de ser lo mejor posible la transmisión de su palabra del Señor hacia nuestros hermanos. Por eso les digo, hermanos, un sacerdote de Cristo, cuando usted va a hablar con ellos, no les va a hablar con sabiduría humana. Él va a les va a mostrar la Biblia donde está la respuesta de Dios. Nosotros no vamos a dar sabiduría humana a nadie, sino la palabra de Dios. Recuerdo a nuestro hermano Chuy Olivares, que no tengo el gusto de conocerlo físicamente, pero lo he visto en muchas, desde que yo empecé en el cristianismo, para mí ha sido maravilloso conocer la forma en que lo usa el Señor a mi hermano. Y realmente es maravilloso ver cómo el Señor se muestra a través de mi hermano Chuy. Y yo una vez lo oí que decía él que siempre que él le dicen algo que qué opina, que qué dice, yo no vengo aquí a decir mi opinión, ni yo tampoco, claro. Venimos a dar la respuesta de Dios, lo que viene en la Biblia, porque es lo que tenemos como, como regalo de nosotros y también dice lo que de gracia recibís, de gracia debes de dar. Es el mandato de Dios. No vamos a dar palabra de humano si tenemos a la mano la palabra de Dios. No espere que le den por su lado, sino va a recibir usted la palabra de Dios cada vez que vaya usted con un sacerdote de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, entonces vemos lo importante que es esto y vemos que David, a eso se refería el Señor, cuando les dice a ellos que si no habían leído eso, no habían visto lo que hizo David. Y David le dio el sacerdote, Abiatar, le dio los panes que solamente los podía dar, los podían comer los sacerdotes. Y los comieron los que iban con David, incluso le pidió las armas que tuvieran a la mano y le dio la espada de Goliat, que era lo tenían ahí en ese lugar y con esa pues se la llevó David. Y sabemos que si Dios se refiere a él como alguien que se comió el pan porque tenían hambre, usted, hermano, si le está diciendo Dios mismo que usted en el día de reposo puede usted comer
algo que está dedicado a Dios, porque fue en día de reposo también, cuando pasó él por ahí. Usted dígame, si el Señor le dice, le da la anuencia al sacerdote, porque el sacerdote seguramente oró y Dios le dijo, dáselo, porque debemos de ayudar a la gente. En ese momento David pasaba por ahí perseguido por Saúl, que estaba mal de su corazón y lo quería matar. ¿Por qué? Porque ya estaba en plena desobediencia de la palabra de Dios. Siempre lo estuvo como desobediente, nunca hizo caso de lo que le decía Dios. Él hacía su voluntad o la voluntad del pueblo, pero no hacía la voluntad de Dios. Y Samuel, él lo amaba mucho, pero le dijo el Señor que tenía que ir a ungir a David. Y no le agradaba mucho esto. Y él veía también eso como si fuera, porque Saúl era un hombre hermoso, alto, sobresalía de toda la congregación, pero eso no es lo que es lo que quiere, lo que ve la gente. Fíjense qué cosas, ¿no? Ellos querían un rey igual que todos los demás pueblos de la tierra. Y decía, y no, y él de Señor, yo pienso que el Señor, pues él les dio lo que querían a ellos. A ver qué hacían con ese rey. Podían presumir de un rey hermoso, físicamente muy bien dotado, pero pues ¿quién le dio todo eso? Pues Dios. ¿Y qué hizo con eso? Nada. Siempre desobedeció a Dios. Y por eso el Señor lo quitó del reinado de Israel y nombró y ungió Samuel a David. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 1, es 21:1 al 6. Amén. Vamos a leer esto. Es importante leerlo porque es lo que nos va a servir para comprender mejor la palabra. Que el día de reposo ellos eran legalistas 100%, ellos siguen siendo legalistas y pues Dios sabe por qué él escogió ese pueblo. Él les dice claramente que no son un pueblo especial, simplemente los escogió para poder manifestar ahí su amor a un pueblo en especial. Los protegió en el desierto. En el desierto ellos caminaron 40 años en el desierto, y en el desierto nunca se les gastó su ropa, nunca se les gastó su calzado. Ellos, el Señor les daba de comer, les daba de beber, y un pueblo de 2 o 3 millones de gentes que eran los que andaban ahí en el desierto, ¿cómo sobrevivieron en el desierto si no era por la voluntad de Dios? Los protegía como nube en el día, y en la noche los iluminaba como con la luz del fuego, de la columna de fuego del Señor. ¿Por qué lo hacía? Por amor, y nunca correspondieron a eso. Pueblo desobediente y rebelde. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice 1 Samuel 21, 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano,
Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Pues sí, cumplían con el requisito que les puso Ahimelech. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de que aquellos fueran quitados. O sea, él pidió alimento y el Señor nunca lo recriminó, al contrario lo pone como ejemplo de cómo el día de reposo debe de haber misericordia sobre todo. Misericordia, hermanos, es una palabra maravillosa del Señor. La misericordia de Dios se debe manifestar todos los días, porque todos los días son días del Señor. Pero el día de reposo, hermanos, es un día que uno debe de guardar, porque el Señor lo dice claramente así. Debemos de guardar ese día y hacer todo lo bueno delante de los ojos de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de entender, hermanos, que el día de reposo no es un día cualquiera. Ese día debemos de dejar de trabajar, debemos de dejar de hacer todo lo que hacemos habitualmente todos los días y desde la mañana, desde la noche, ponerse a orar y pedir a Dios que nos ayude, que nos lleve de su bendita mano y hacer su bendita obra a nuestro Señor Jesús. Nosotros no somos quien para poder hablar en contra de la palabra del Señor. No. Nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesús, Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Él es aquel que nos dice claramente lo que tenemos que hacer en su palabra. Y ese día hay que ponerse a platicar con Dios, hablar del Señor y entender que el Señor siempre tiene para nosotros un regalo. Y ese regalo maravilloso es la palabra del Señor Jesús. Debemos de leer y releer la palabra del Señor. Y sabemos, hermanos, que esto, no hay nada más grande que esto. Entender que el día de reposo es una ofrenda a Dios. Una ofrenda que debemos de entender que es creada por Dios para que ese día, por lo menos, la mayoría de los cristianos hagamos la voluntad del Señor. Pero si hay personas que ese día trabajan más, porque dicen, no, es que es un día muy lucrativo para mí. ¿Qué está anteponiendo usted a Dios? El dinero. Y el dinero es el peor enemigo del cristiano cuando lo ve ya como objetivo. El objetivo debe ser adorar a Dios. Y si ya le ganaron el día de reposo, hermano, anda con problemas usted, ¿eh? Entienda usted que lo más importante es que ese día usted libérese de todo eso, hermano. Libérese de andar pensando que ese dinero, ese día es muy bueno porque es domingo, porque es un día que hay mucha venta y esto y aquello. No. Acuérdese bien para dónde está caminando y si está haciendo lo adecuado o no. Es evidente que no lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es precisamente un día de reflexión. Un día de reflexión para entender que este día debemos ir al templo, debemos estar en congregación, en la congregación con nuestros hermanos y escuchar la palabra del Señor Jesús. Entendámoslo así, hermanos. Y si no puede el día domingo, porque ese día no hay personas que trabajan todos los domingos, pero hay días en las congregaciones donde también se puede congregar. Las nuestras es en los miércoles o los jueves y el domingo. Pero es importante, hermanos, que se congreguen, que dediquen ese día al Señor, un día a la semana.
porque pues hay veces que no se puede los domingos, pero realmente que usted no pueda hacerlo. Congréguese un día de la semana y ese día enfóquese en el Señor y pídale perdón por todo lo que hacemos, porque siempre estamos buscando cosas que no son del Señor y eso no le agrada a Dios. Amén, hermanos. Vamos a terminar este día con el tema. Hay temas pequeñitos, pero muy importantes. Toda la palabra es importante. Amén. Toda la palabra de Dios es importante. Vamos a orar y pedirle a Dios bendición. En el nombre de Jesús. Amado Señor Jesucristo, en este día, Señor, te damos las gracias y decirte, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque usted, Señor, nos ha puesto todo en la mano para poder hacer su santa obra. Nos ha puesto, Señor, como, como la cabeza de una familia, y sabemos que la cabeza debe demostrar con hechos, no con palabras, ser un hijo de Dios. Y esto, Señor Jesús, le agradecemos en este día. Que si soy cabeza de una familia, tengo que guiarlos por el camino de la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice su palabra. Y la verdad es su bendita palabra. ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? Pregúntese usted. ¿Qué estoy haciendo yo como hijo de Dios? Si ya me bauticé y tengo ese regalo de Dios de ser cristiano, y ese regalo del Señor como bautismo, como el bautismo, nos compromete con el Señor, pero sobre todo con nuestra familia. No queramos nosotros que pasen ellos por lo malo que nosotros vivimos. Yo no creo que nunca nadie, como dice aquí, nadie va a querer ver que se pierda una vida en las drogas, en los vicios, en, en el amor al dinero, en tantas cosas que perdemos porque nos gusta el lujo, nos gusta todo lo que el mundo ofrece y vemos, le damos a nuestra familia esa enseñanza que no tiene nada que ver con Dios. Ese momento es un momento de reflexión, hermano. Por eso el día de reposo es importante. Cada día que venimos aquí nos presentamos ante ustedes, hermanos, para decirles, hermano, busca al Señor Jesús. Búscalo, hermano. Haz su bendita obra. Haz su voluntad, hermano. El rezo, la forma que les pidieron los sacerdotes de Cristo en ese tiempo, los apóstoles, le dijeron, enséñanos a orar. Y les dice como un modelo de oración, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en el cielo como en la tierra, es al revés, así en la tierra como en el cielo, porque sabemos que en el cielo el Señor expulsó a Satanás por desobediencia, y a todos los ángeles se vinieron a la tierra expulsados por el Señor. Y esto ya ellos están castigados por toda la eternidad. ¿Usted quiere estar en ese lado o quiere estar con el Señor? Si usted quiere estar con Dios, obedézcalo, hermano. Porque es muy fácil orar el Padre Nuestro. Pero digo rezar, porque una cosa es rezar, otra cosa es orar. Muchos rezábamos antes cuando éramos católicos, con nuestra madre nos enseñó, pero sabemos que lo importante no es lo que usted dice, sino lo que hace. Y gracias a Dios, yo me doy gracias al Señor porque mi padre y mi madre eran personas que seguían no tanto los rezos, sino su forma de vida era buscando a Dios. Y es lo que nosotros aprendimos. Cuando yo llegué al cristianismo, hermanos, me acuerdo que me decían, ¿y usted hace esto? ¿Usted hace aquello? Pues yo todo lo hacía, nada más que desde un punto de vista católico. Pero yo no me sorprendió nada de lo que yo hacía en el cristianismo, porque yo siempre hice lo mismo que hago en el cristianismo. Nada más hay cosas que no lo hacía, como adorar a una imagen. Pero entendí que estaba mal y es lo que me tenía aparte de mi Señor. Por eso le doy las gracias al Señor porque me sacó de ese error tan grande
pero yo siempre seguía la palabra porque mi papá y mi mamá, ellos seguían la palabra de Dios en vida diaria. Orábamos al orar, orábamos en la noche, nos poníamos a platicar con Dios. Eso era maravilloso porque sabíamos que era bonito hablar del Señor. Mi padre no fue nunca vicioso, mi madre se dedicó a su hogar. Todo lo que hacían era de admirarse, porque era una familia de medianos recursos y ayudaban a la gente, cubrían al que estaba sin ropa, daban alimento, regalaban cosas que normalmente no hace la demás gente, y ellos lo tenían como algo que decía la Biblia. Cuando te he cubierto cuando te he cubierto del agua, del frío, pues cuando lo haces con uno de mis hijos pequeños, y así lo hacían mis padres. Entonces digo yo, fíjese, católicos que hacen la voluntad de Dios, yo sé que hay muchos, pero se equivocan en un área de la palabra, pero porque tienen malos guías en el catolicismo. Los sacerdotes realmente saben bien lo que están haciendo, y eso en realidad es muy triste, ¿no? No tenemos rencores ni nada, sino simplemente les decimos: hermanos, si usted está en el catolicismo y no está haciendo lo que dice el Señor, platique platique con los hermanos que conozca, que saben de la palabra de Dios, y vea si está haciendo lo justo o si no lo está haciendo, hermano. Este día es día de reflexión, que usted cambie antes que venga algún evento que no pueda controlar, y no lo va a poder controlar. ¿Sabe por qué? Porque puede vivir en la mentira del catolicismo. Amén, hermanos. Mucha gente ama a Dios ahí, porque mi madre amaba a Dios, pero estaba mal guiada, y eso algún día todos vamos a pagar lo que hacemos, o recibir galardones de parte de nuestro Padre, y eso es cosa de cómo hacemos las cosas aquí en la tierra. Todo es con hechos, no con palabras. ¿Cómo hace usted la obra de Dios? ¿La hace conforme dice la palabra o conforme le dice el hombre? El hombre tergiversa la palabra de Dios, y eso ya está mal. Serán borrados del libro de la vida, dice Apocalipsis 22. Lea Apocalipsis 22, hermano. Lo invito con todo corazón que lo haga. Ya lo dice claramente el Señor. Está hablando Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús está hablando en Apocalipsis 22, y Juan le dice claramente que venga el Señor, porque dice, anuncia su venida. Dice: sí, Señor, ven. Es el Maranata, la Maranata. La palabra Maranata significa eso, la venida del Señor, la anunciada venida del Señor. Amén. Todo es escrito, pero ¿quién está en la palabra? Dígase eso en su palabra, en su mente, en su corazón. ¿Quién está en la palabra? ¿Está usted en la palabra, hermano, o cree estar en la palabra? Una cosa es creer, otra cosa es estar en la palabra y vivir la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Y este día de reposo es para ponerse a pensar en Dios, reflexionar si estamos haciendo lo justo o si no lo estamos haciendo. Y si no, hermano, es una llamada del Señor que le está diciendo a través de sus sacerdotes en todas las iglesias del mundo. Les dice claramente: el día de reposo es para reflexionar si está haciendo las cosas bien o mal. Y algún día se va a acordar de este día si es que cambió su vida, hermano. Por favor, entiéndalo. No estamos diciéndolo nosotros porque así pensamos nada más, que viene nada más como una idea humana. No es cierto. El Señor instituyó el día de reposo para los humanos. Amén. Él lo hizo para que reflexionásemos de lo que estamos haciendo. Si usted reflexiona y entiende, y esto lo lleva a la paz de Dios, que usted duerma tranquilamente, como dice ahí claramente el Salmo, que dice que si usted no duerme apropiadamente, puede ser porque no está en paz con Dios. Dice 3.5, Salmo 3.5, dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová
me sustentaba. Quien hace que usted duerma en paz, estar en paz con Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros en este momento. Dices tú claramente, Señor, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y yo sé que estás tú en medio de todos nosotros. Somos cerca de 500 personas que son las que están captadas aquí en el Facebook, y sabemos que algún día, si es la voluntad de nuestro Padre Precioso, vamos a estar juntos, muchos de nosotros, tal vez no todos, pero sí muchos de nosotros vamos a estar juntos, escuchando la palabra y y hay que seguir transmitiendo la palabra de Dios todos los domingos mientras Dios nos preste vida y nos da la oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos de Maranata, y esta iglesia algún día puede ser ya presentada ante el mundo como una congregación física, no nada más eh, una, una iglesia de internet. Amén, hermanos. Porque el Señor es el que nos guía. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos. Bendiciones a todos ustedes, hermanitos. En nombre de Jesús. Amén.